Hubo épocas en las cuales estudiar a un pueblo surgido a la vera de una estación ferroviaria implicaba mostrar el adelanto que éste recibía por formar parte del trayecto de las vías férreas. Pero hubo otras épocas, más cercanas en el tiempo, en las cuales analizar la inversión y el trazado del ferrocarril por parte de capitales extranjeros en estas pampas revelaba las estructuras de las dependencias y los mecanismos extorsivos de los intercambios siempre desiguales. En nuestro caso, la mirada con la que comenzamos a estudiar estos espacios se orientó a identificar en cada pueblo en particular y las vinculaciones necesarias que los unían con los procesos macros y las decisiones de quienes contribuyeran a escudriñar el territorio, sus fundaciones, sus estaciones y trazados del ferrocarril, pero también su andar y desandar en el transcurso del tiempo, porque no todo fue lineal. Frente a ese escenario en donde confluyen tantos componentes, un pueblo no es tan solo un dato solitario en el mapa. Sus puntuales coordenadas no pueden ser estudiadas sin su contexto próximo ni sus sistemas de referencia. Y esa es la propuesta de Roberto y María Julia. Ellos nos introducen en la historia de un pueblo, denominado Adelia María, que interactuaba con otros pueblos, fundados para la misma época y que tuvieron la misma impronta. Hola, esto es Hablemos con Música, un ciclo desde nuestra escuela de música para toda la localidad, con nuestros artistas de la escuela y también con artistas de nuestra localidad. Hoy tenemos como invitada especial a la señorita Julia García. Sí. ¿Qué tal, Julia? Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un placer tener aquí a vos, para que nos cuentes un poco de todo lo que has estado haciendo este tiempo, muy valioso. Bueno. Para nuestra historia, para nuestra Adelia María, y la verdad que yo estos días he estado, no había tenido la oportunidad de mirarlo todo, a todo tu trabajo, junto con tu compañero, con Roberto, y la verdad que es un trabajo maravilloso. Vamos Gracias. a contarle un poco a la gente de qué se trató ese trabajo tan lindo. Dale. Nuestro trabajo final, digamos, la frutillita del postre, es este libro que se llama Historia de Adelia María y del ramal ferroviario, que es como la conclusión a un trabajo de muchos años, te diría casi 10 años, que hicimos con Roberto y es como el aporte que pudimos hacer a Adelia María y, si se quiere, a todos los pueblos del ramal ferroviario del cual somos parte. Exacto. Es una historia, para nosotros apasionante. ¿Qué te voy a decir yo? Yo sí. tuve la suerte de leerlo y realmente la data, la información y los lugares que han tenido que buscar es un trabajo de hormiga. Exacto. Y que realmente se ve la pasión ahí de ustedes. Tal cual. Para poder hacer este libro, ¿no? Tal cual. Con Roberto, primero, esto lo hicimos con Roberto Tarditi, Roberto Tarditi, es doctor en historia. Yo cuando hice este libro, en esa época era estudiante del profesorado de historia y fue un trabajo que empezamos como en el 2010 más o menos, una cosa así. Porque coincidimos en trabajar, en colaborar en el museo. Sí. En realidad nos había convocado en un primer momento Lita. Después, ella falleció. Es como que heredamos gran parte de su trabajo, del equipo que ella había formado. Y sentimos como la necesidad y ¿cómo decirte? Eso pendiente que queda. Uh-huh. Ella partió de este mundo con una gran colaboración, un gran trabajo y un gran aporte que hizo, pero había quedado como varias... Inconcluso. Claro. Y nos sentimos como en la obligación y en el gusto de terminar, de concluir su trabajo. Exacto. Buenísimo. Entonces como que no sabíamos cómo hacerlo y empezamos a
asistir a los encuentros de historia del sur de Córdoba y fueron pequeños trabajos que empezamos a hacer. Ajá. Entonces fueron de a poquito, hormiga, año por año, despacio, a nuestro tiempo. Yo vivo acá en Adelia, Roberto vive en Buenos Aires, entonces es todo un tema de coordinación, de paciencia, de mucha paciencia, sí. porque la historia es así, la historia es paulatina y Y hay tiene momentos, sus tiempos. claro, hay Tiene momentos sus en tiempos. que no descubrís nada, momentos en que te agarra una pasión y que vas descubriendo dato por dato y es eso, es pasión. Si tuvieras que elegir un momento que más te atrapó o más te... Viste que hay historias que uno, quizás porque las vivió o porque escuchó, te atrapan más que otras historias, Sí. o una investigación misma. Sí. Si vos tuvieras que elegir de todo el trabajo maravilloso que hicieron, ¿cuál fue ese momento? Te diría, yo creo que para mí hubo dos momentos que fueron, obviamente, yo te voy a decir, para mí apasionantes, que fueron como, ¡wow! ¡Qué lindo! En un primer momento, redescubrir la historia de Adelia María Ujú. como empresaria, entre comillas. Ujú. Verla a ella, digamos, redescubrirla. Redescubrirla. Claro, porque siempre habíamos heredado una imagen o una historia de ella muy, no sé si enaltecida, pero muy ya construida. Entonces tuvimos que desconstruir eso para volver a mirarla, para volver a quizás juzgarla de alguna manera, para verla que era un ser humano. Era un ser humano. Era un ser humano, o sea... Siempre estuvo ¿cómo se puede decir? Ese Boca River en cuanto a su personalidad. Exacto. Había gente que decía que era una mujer maravillosa y gente que decía que no. Tal cual. Y bueno, Tal cual. Nadie sabe cómo fue. pero- Exactamente. Nosotros como historiadores lo que tratamos de hacer es eso, verla de diferentes maneras, siempre teniendo en la mente que era un ser humano en la época en la que vivía, Ujú. quedó viuda en una época muy complicada. Muy complicada. Entonces fue como muy apasionante verla a ella y ver su posición y ver cómo se hizo cargo de todo y ver cómo fueron sus últimos días, cómo fue su manejo. Estés de un lado, estés del otro, es como que te apasiona de alguna manera. Sí, uno conociendo un poco, leyendo de historia, una mujer en ese momento histórico, no nos olvidemos que los hombres siempre los que fueron los que manejaron las grandes estancias y las grandes tierras, y de repente ella se encuentra muy joven, Ujú. dueña de miles y miles de hectáreas, y tener que decidir qué hacer con todo eso. Me imagino que no Exactamente. debe haber sido fácil. Para nada fácil, y vos imagínate que la extensión de su tierra es un aproximado. Se encontró en un momento que era dueña de 300.000 hectáreas. Ella no vivía acá, entonces las decisiones las tomaba en Buenos Aires, en una época donde era muy complicado, y cuando empezamos digamos, a ver el tema del libro y cómo lo encarábamos, una de las puntas que agarramos fue la negociación de ella con el ferrocarril directamente, digamos, Claro. con los gestores del ramal. Claro. Entonces, pensar ella negociando mano a mano con ellos fue como, bueno, al menos para mí fue increíble. Increíble esa Sí. imagen de Sí, enfrentar toda esa exactamente. potencia. Era una mujer de actitud, De actitud. de actitud. Sí. empoderada quizás Claro. para su época. Claro, Sí, sí. para su época. Era muy joven cuando ella queda viuda. Exactamente. Entonces, Se encuentra con toda su familia que tiene que luchar con eso Sí. y bueno, y hacerse cargo de sí misma y de todo lo que había heredado. qué bárbaro. O Es sea, apasionante. eso te atrapó. Sí. Te atrapó. Al menos a mí como mujer fue como, wow, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿A dónde se movió? La manera, fue increíble. A mí una de las cosas que más me llamó la atención es porque me gusta conocer eso, es, por ejemplo, el nombre de cada uno de los lugares que ella Exactamente. pide en su momento que pongan, ¿no? Exactamente, sí. Ujú. Ahí, bueno, uno de los puntos, digamos, del ramal, que ella logra que le pongan un nombre que eligió ella, que es Ujú. Carolina. Que era su mamá. O Era una amiga. Una amiga. Era una amiga. Entonces vos decís el poder que tiene para determinar que uno de los puntos del ramal sea un nombre elegido por ella. Por ella. Que sí. por lo general estas empresas inglesas no aceptaban ningún tipo de sugerencia y no lo tuvieron en cuenta. Sí. Y hubo un problema con Malena, con la estación Malena, Malena.
que Malena también, digamos, lo sugiere ella, y hubo Sí. todo un conflicto con todos los dueños de los campos que vivían ahí. Y terminó ganando ella. Terminó ganando ella. Yo no Sí. me acuerdo, ahora de una era su amiga y otra era su madre. Sí, me parece que sí. Su madre creo que era Malena. Sí. Basilio creo que era el padre de si no me equivoco, corregime, creo que Basilio era el padre de Ambrosio Olmos. Claro, me parece Algo que así. sí. Y tenían unos nombres, viste, que Sí, antes eran... Sapo Loco. Sí. Bueno, Sí. pero bueno, ella fue la que impone, la que pide. Exacto, de alguna ella manera. cuando firma como el proyecto que enviado para Londres, cada cierta cantidad de kilómetros se establece un punto, digamos, del ferrocarril. Y ella sugiere esos nombres y hay una lucha interna. Sí, me imagino. Y después con la Nación, con el tema del Ministerio de Transportes, es apasionante. Yo lo noto apasionante porque hoy en día es muy común ver y no te das cuenta, no pensás que cada sitio tiene su historia atrás, tiene sus momentos, sus luchas políticas, económicas. Entonces, pensar todo eso y ver todo eso a través de los documentos, ese es otro punto también que me apasionó. Cuando nos permitieron acceder a documentos en Buenos Aires, que le tocó a Roberto, que fue como... Eso fue de haber sido Sí. muy, Sí, porque muy... fue a abrir una caja que era del ferrocarril y ahí encontrarnos con el documento Qué bárbaro. qué sé yo, que es el punto más importante del libro quizás. El documento en donde cambia la fecha de, entre comillas, fundación del pueblo. De fundación. Adelia María, claro. Adelia no tiene fecha de fundación como muchos otros pueblos en donde pasaba el ferrocarril y, entre comillas, nacía el pueblo. Y claro, nos encontramos con toda una construcción de identidad de Adelia María y Claro. era cómo decirle al pueblo que ya no era más el 24 de septiembre. No, imagínate, fue en el marco de los 90 años y fue como dudar en un punto. ¿Sí? Y del otro lado fue, no, esto es una investigación con todo el rigor académico que le pusimos, con todos los años que nos llevó, y entonces fue decir... Aparte con el sustento de que, bueno... teníamos sustento verídico claro. de que era así, era tal cual, pero fue toda una decisión de construir y bueno, en realidad llegamos al punto de decir, bueno, es así. Y comenzaremos a repensarlo de vuelta y obviamente a la gente le va a llevar tiempo, todo es un proceso. Igualmente son 2 días nomás. Sí. No es que en la semana de septiembre. En la semana del 20 al 25 sí, está... hacemos una semana de festejo. Sí. Pero sí, nosotros sentimos como un gran aporte porque quizás sea pequeño, pero... No, y también supongo que ustedes como historiadores, un gran alivio de saber bien... Exactamente. Esta es la fecha. Sí. Esta es la fecha, y la fecha es real. Porque pasaba muchas veces que te preguntaban, ¿y por qué ese día? Y viste que a veces te decía, y no sé, ¿y por qué es el Día de la Virgen? Sí. Es como que era muy complicado como pueblo decir qué día. Y al haber encontrado el día exacto, fue un alivio. Sí. Pero, claro, el tema era que coincide con otros pueblos. Ajá. Ese mismo día, en donde se aprueba, digamos, la nomenclatura de Pavín, de Adelia María, de San Basilio, son 5 pueblos. Entonces, claro, todos nacimos el 22 de septiembre. Ah, mira vos. Entonces es un tema muy complejo. De muchos festejos digamos, en esta ruta. Claro. Pero esos 2 momentos, ver la historia de Adelia María Arilaos y el encontrar ese tipo de documentos para nosotros es, ¿cómo decirte? Un alivio y una satisfacción. saldar la cuenta que teníamos con Lita. Qué bueno. Y empezar, porque este camino sigue, ¿no? Sigue, es que, ¿no? Bueno, ustedes siguen investigando, están... Sí, nos tomamos como un break. Muy bien. Pero... Necesario. Sí. Porque el último tiempo antes de la publicación del libro fue como... estresante. Sí, estresante. Roberto venía para acá, lo leíamos, porque 2 ojos leen poco, 4 más. Es como que es necesario que mucha gente lo lea porque a veces uno no puede cometer encuentra errores y cambia la historia. Eso sí, una pequeña coma, te lo juro que cambia. Así que ahora estamos como intentando volver, intentando fijar otros objetivos. La historia sigue. Y va a seguir. Bueno,
Bueno, Julia, la verdad que estaría un montonazo, pero como que es la televisión, los tiempos son... El tiempo vale oro, lo vuela, sabemos. Sí. Así que nosotros, en nombre de todo el equipo de la escuela, te agradecemos Por favor. la buena onda y la predisposición de estar acá. Y bueno, y el libro se encuentra en el museo para el que lo quiere ver. Sí, para todo aquel que lo quiera leer, que lo quiera compartir, que lo quiera regalar. La idea es que nosotros lo hicimos con toda la voluntad y con todo el corazón, porque es el aporte nuestro y el regalo para Delia María. Sí. Entonces, la verdad todo aquel que quiera leer, el que quiera nutrirse, el que quiera conocer, el que quiera regalar o dar a conocer a otra persona, estamos muy, muy agradecidos y nosotros le debemos todo al museo. Perfecto. Y nuestra identidad como pueblo está ahí. Está ahí. Es como el pequeño hogar que tenemos para resguardar quiénes somos, quiénes fuimos y a dónde vamos. Exactamente, quiénes vamos a ser. Claro. Bueno, vamos a mandarle también un saludo a Roberto. Sí, por supuesto. Sí. También ha sido tu compañero. Sí. En realidad fue mi maestro, es mi maestro. Bueno. Él tiene una gran trayectoria y en el quehacer de la historia te va enseñando técnicas, me va guiando. Un capo, digamos. Sí. Así que, bueno, Julia, muchísimas gracias. Por favor. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar a seguir hablando de toda la historia. Por otro libro, por los 100 años. Por los 100 años, exacto. Sí. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias. Bueno, este es el final. Nos vemos en otro programa de Hablemos con Música. Buscaba casa y un deseo que creció. Y un día feliz de agosto por las colas salió. Es la clave del sol radiante, con creativa libertad. La herencia que buscaba casa y un